Con ellos. En Diálogos en Confianza nos gusta hablar de temas interesantes y a veces hasta polémicos. Y eso nos llevó a plantearnos la siguiente situación. ¿Será posible que los padres se lleguen a sentir decepcionados de sus hijos? Cuando abrimos la caja de Pandora, esto fue lo que salió. Hubo padres quienes querían hijos médicos en lugar de hijos músicos. Otros padres expresaban su decepción al saber que sus hijas estaban embarazadas antes de tiempo. Otros padres se sentían defraudados porque cuando necesitaban a sus hijos, estos ni los iban a visitar. En fin, que los padres tenían grandes o pequeñas expectativas que no habían sido cubiertas por sus hijos o hijas. Pero ahora es el turno de que hablen los hijos. Y antes de iniciar, queremos dejar en claro que no buscamos darles a los hijos la revancha. Buscamos continuar desahogando lo que quedó pendiente del programa anterior y que tiene que ver con las necesidades de los hijos que por diversos motivos no quedaron resueltas a lo largo de su vida. Hoy, en Diálogos en Confianza, mis papás no son como yo quería. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de este tema tan interesante. A mí me gustaría empezar preguntándote, ¿tus papás son como tú querías que fueran? ¿Hoy se comportan como tú quieres que se comporten? Habría que preguntarnos también, ¿nuestros papás tienen que ser como nosotros queremos que sean? ¿No? Habría que preguntar eso. Pues bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. Y como ya viste en el teaser, algo que fue muy interesante para nosotros es que, bueno, pues hace algunas semanas nosotros tuvimos el programa de Mis hijos no son como yo quiero. Y tuvimos en las redes muchas llamadas de hijos que nos dijeron, oye, pues ¿por qué no hacen la pregunta al revés? Para mí mis papás no son como yo hubiera querido que fueran. Entonces por eso pues decidimos hacer este programa el día de hoy. Así es que, pues, platícanos tu historia. ¿Tus papás son como tú quieres? Y bueno, le doy los buenos días, por supuesto, a las intérpretes de lenguas de señas mexicanas, Fabiola Ruiz e Itziel Caneda, que van a estar con nosotros, por supuesto, todo el programa del día de hoy. Y también a mi queridísima Sandra González Rull. ¿Cómo estás, Sandy? Cris, bien, aquí leyéndolos ya desde tempranito, desde que salió el tema, pues ya tenemos participación de todos ustedes. Muchas gracias por sus mensajes. Les recuerdo que la transmisión está en vivo a través de Facebook Live durante las 2 horas del programa para que nos deje ahí abajito de la transmisión sus comentarios. También puede consultar después los programas en YouTube y nos puede seguir a través de www.canal11.mx/diálogos. Mandarnos sus mensajes vía redes sociales. Recuerde, tenemos aquí el Twitter listo para escucharlos y leerlos. Y gracias a todos. Saludo ya desde tempranito a Jorge Loreto, que preguntaba si a las 10 de la mañana. No, desde las 9 ya estamos aquí en este momento en vivo. Pari Olivares, Gabriela Isunza, Yamina Rodríguez, Verónica Oro, Mirza Kawin, todos ellos ya van dejando los buenos días y felicitan por el tema. Nada, padrísimo. Pues buenos días a todos ustedes. Y bueno, tenemos como invitados hoy, pues ahorita se los voy a presentar, no solamente a los del panel, sino también al público. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias de veras por estar aquí y en un momentito más estaré yo con ustedes, pues platicando y viendo sus historias y a ver qué son las cosas que nos quieren comentar. De veras, bienvenidos. Y los invitados que tenemos el día de hoy son Nancy Steinberg. Ella es doctora en psicología y psicoterapeuta especialista en desarrollo infantil. Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar por aquí. Igualmente, mi Nancy. ¿Tú tuviste los papás que querías? ¿Tus papás son como tú querías? La verdad es que mis papás son gente extraordinaria y sí, yo creo que sí son los papás que yo quiero tener y que la vida me ha obsequiado. Y los quiero entrañablemente. Oye, ¿y siempre fue así o tal vez de adolescente medio había cosas que no te gustaban? De adolescente, de adulto joven, por momentos, en el transcurso de mi vida, sí ha habido momentos en donde sí me peleo con la idea y tenemos serias discusiones, especialmente con mi mamá, pero la realidad es que cuando veo lo global, la relación es buena y sí son los padres que yo quiero.
Muy bien, qué bueno, mi Nancy, bienvenida. Bárbara Sánchez Armas también está con nosotros. Ella es doctora en psicoanálisis y docente del Centro Eleya. Bárbara, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí. La misma pregunta. Yo diría, a mí la palabra de que mis padres fueran como yo quisiera ya me causa un poco de polémica, porque creo que los padres no deben de ser como los hijos quieren que queremos que sean. Diría que hubo cosas buenas, otras no tanto, pero que las que no tanto me sirvieron mucho como crecimiento personal. Y hoy en día diría que sí, que estoy gracias a ellos y les agradezco eternamente lo que me dieron. Muy bien, bienvenida. Saúl Stepensky también está con nosotros. Él es psiquiatra de niños y adolescentes. Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. ¿Tú? ¿Yo qué? ¿Tienes a los papás que... Bueno, mis papás murieron bastante jóvenes, así que no tengo la oportunidad de reprocharles mucho desde hace más de 20 años. Pero yo creo que sí estuvo bien, son los que me tocaron y qué bueno que me tocaron esos. Estoy tranquilo y contento. Oye, ¿y de adolescente? ¿Fuiste rebeldón? ¿Te rebelabas contra algunas cosas de ellos o no? La verdad es que eran muy alivianados. Eran bastante jóvenes, eran 21 años mayores que yo, entonces estábamos relativamente cerca. Entonces no tenía yo esas broncas, la verdad. Me daban chance, probablemente yo no exageraba tampoco, ¿no? Probablemente. Entonces no tenía bronca, estoy tranquilo y contento así. Muy Ojalá bien. vivieran, Claro. tal vez otro gallo cantaría ahorita, pero bueno, así fue. Muy bien, bienvenido Gracias. Saúl. También Luis Carlos Maldonado está con nosotros, él es psicólogo y psicoterapeuta y tanatólogo. Luis Carlos, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Muchísimas gracias por Bienvenido. la invitación. ¿Y tú? ¿Tienes los papás Gustoso que estar tú aquí. hubieras querido tener? Son los papás que agradezco a la vida que me acogieron en esta vida, ¿no? Y son los papás con los que yo he recibido muchas cosas que actualmente valoro y son los papás con los que me ha tocado también trabajar muchas cosas para reconciliarme con ellos. Entonces, este vaivén entre lo que a veces nos gusta y no puede gustarnos, va más bien siendo más conciliador para tener una mejor relación con estas personas con las que nos tocó llegar a la vida, ¿no? Claro, fíjense que fuerte la pregunta, ¿no? Ustedes que son los que se dedican justamente a estos temas, que están aquí para platicarnos y respondernos a las preguntas, es difícil responderlo, ¿eh? Es difícil, no está Claro, nada no es fácil. sencillo, ¿no? La verdad es que yo creo que no es sencillo y pues no sé, vamos a ir viendo durante todo el programa. Yo creo que no siempre son los papás que tú quisieras, ¿no? Yo creo que a veces son, a veces no, porque pues así somos los seres humanos, pero bueno, ¿no? Lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa. Pero salimos a la calle, hicimos la misma pregunta y fíjense que también costó trabajo que la respondieran. Vamos a ver. Sí, mis papás, ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, sí. Pues sí. porque siempre me gustó cómo eran. Te dan la libertad y los conocimientos suficientes. Eran de campo, eran rancheros. A mí me gustaba mucho lo que hacían. Montaban a caballo, eran trabajadores. Pues no los pude escoger y he aprendido a quererlos, hacen todo por mí y sí. Me tratan bien o son como yo los quería en realidad. Son cariñosos, me quieren y les importo mucho. Al final de cuentas sí. No, Sí. porque es un matrimonio que se separó hace como 30 años. Porque son protectores, me han inculcado valores y son de la vieja escuela con costumbres. Fíjense, me llama la atención, Sandy, porque te acuerdas cuántas llamadas diciendo, no, hagan el programa porque no me gusta cómo son mis Exacto, papás. es lo que te quería decir. Mira, también es difícil hablar en televisión de cosas que a lo mejor no te han gustado o en el momento de primera pregunta no lo respondes hasta que lo analizas a profundidad. Pero sí, precisamente hablando de las llamadas y de la participación del público, hay situaciones como la que nos plantean en Facebook Live, una mujer que dice, ¿qué posición tomar cuando ambos padres fueron irresponsables y fiesteros? Ahora están enfermos y solo tienen una hija, no la cuidaron ni amaron y ahora quieren cuidados y amor. De este tipo de cosas es de las que nos hablaban las personas que participaban cuando decidimos hacer este programa,
porque si bien escuchábamos en los testimonios que reciben amor, cariño, protección, se habla mucho de protección, en muchos casos no fue así, la historia no fue así, Claro, y en eso es lo que muchos más escuchamos, que mis papás no estuvieron presentes, no me defendieron cuando me tenían que defender, etcétera. Entonces así Y o que se los fueron voy a ir. testigos de abusos y no hicieron nada, o por ejemplo mamás, ¿no? Que sabían que el papá abusaba de los hijos y después, años después, le reclaman porque pues no hiciste nada, o papás divorciados, en fin, alcohólicos, en fin, hay muchísimas razones por las cuales sí nos hablaron y nos dijeron, pues realmente mis papás no son como yo hubiera deseado que fueran, ¿no? Aquí, ¿Tienes otra llamada? Sí, otra señora que dice, mis hijos de 22 y 18 creen, bueno, mi hijo mayor recuerda cosas de su niñez no tan agradables que yo no recordaba y me sentí muy mal, pues yo creí que no estaba haciendo mi función tan mal, pero creo que fue bueno saberlo y es tiempo aún para mejorar, porque también eso sucede, a veces los papás creen estar o estamos haciendo lo mejor que podemos las cosas y los hijos no lo perciben de la misma manera. Y justamente hablando de eso, me gustaría empezar preguntándoles, o sea, la imagen que nosotros tenemos de nuestros papás, ¿no está a veces muy idealizada? Mira, no solamente es que está idealizada, pasan muchas cosas. Inclusive cuando estábamos oyendo el principio, los testimonios, una de las grandes fuentes por las que hay este disgusto es porque nos creamos expectativas. Es decir, expectativas de la vida, expectativas de los padres hacia los hijos y expectativas de los hijos hacia los padres. Entonces, cada vez que tú te creas una expectativa, estás condenado a vivir mucha frustración porque eso no se va a cumplir. Entonces, la realidad de las cosas es que sí, nosotros estamos condenados a fracasar en nuestra expectativa porque los idealizamos o porque les exigimos cosas que no nos pueden dar. Por ejemplo, los niños comparan lo que tiene el amiguito y como a mí no me lo dan, entonces mis papás son malos o no me quieren. Y mucho de esto tiene que ver con la edad de la persona, ¿no? Es decir, los niños muy pequeñitos, si tú les pudieras preguntar, todos te van a decir que sí, que sus papás son lo máximo. Y a los adolescentes, curiosamente, les preguntaron a muchos adolescentes y dicen que sí. Y yo creo que es porque tienen el micrófono enfrente, porque cuando los oyes afuera, cuando los oyes en una situación, por ejemplo, de consulta, pues el tema fundamental es lo que los papás no los dejan hacer. Ahora, hay una diferencia entre los papás que yo quiero de amar y los papás que yo deseo tener en el momento en donde les toca poner reglas y les toca poner límites y les toca oponerse a lo que yo quiero hacer. ¿Tú qué opinas, Saúl? Mira, el proceso de pensamiento en los niños es mucho más concreto que el de los adultos y conforme a la edad se va haciendo más abstracto, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tal vez recordamos de niños porque las recordamos desde ese punto de vista de proceso de pensamiento concreto, ¿no? Si, no sé, algo que nos dijeron alguna vez o algo que entendimos de manera concreta aquella vez. Probablemente cuando llegamos a la adolescencia y recordamos eso, lo podemos transformar de alguna manera a algo más abstracto o no. Entonces, como dice Nancy, podemos recordarlos porque son lo máximo o al revés, recordarlos porque no son lo máximo. Y lo máximo puede ser porque siempre me llevaban al parque. Y eso es tal vez lo que recuerdo de manera concreta y pues eso es lo que tengo. O no porque, yo no sé, me regañaban para irme temprano a la escuela. Yo no sé, cualquier cosa. Entonces sí tenemos que tener cuidado con eso. Y viendo los testimonios ahí, bueno, pues de alguna manera, claro, tienen el micrófono. Nosotros nos preguntaste y ya sabíamos a lo que veníamos y con todo y todo nos trabamos y ellos no tienen ni idea. Y por otro lado, alguien de la llamada, pues los papás no merecemos que nos quieran nada más porque nacieron, porque pusimos un espermatozoide y un óvulo, ¿no? Tenemos que trabajar para que ellos nos estimen. Yo no quisiera que mis hijos me vinieran a ver al asilo, nada más porque pues, es mi papá, tengo que ir, que friega hoy pues, el sábado, ¿no? Sino que vengan porque de veras tienen ganas de verme. Y eso me lo tengo que ganar. No es nada más porque soy el papá y, repito, físicamente puse mi granito de arena, ¿no? Claro, pero había que preguntar cómo nos los podríamos ganar, o volviendo a la pregunta que le hice a Nancy, Bárbara, o sea, ¿cuáles son las expectativas? Porque de repente
parecería que muchas veces son inalcanzables y a veces también tiene que ver con un poco de género, ¿no? O sea, las expectativas que se le pone a una mujer son diferentes a las de un hombre, hablando de mamá y papá. También creo que en ese caso tiene que ver con una percepción y una construcción en la relación. Digamos, está la parte real de cómo son los padres y que sí tienen un trabajo muy específico en relación a la crianza, a los límites, a la protección, al amor. Y por otro lado está la personalidad de los hijos, que va cambiando también la visión de los padres en la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta. Claro que están los roles de género, ¿no? También está la parte social que tú mencionas, donde a lo mejor a una niña se le dice y se le transmite que tiene que vivir la relación con el padre y esperar cosas de él de manera específica. Pero yo creo que más allá de lo que se le transmite en la relación de género, sí importa mucho lo que uno internamente espera de acuerdo a su personalidad. Y entonces tenemos niñas o niños que pueden esperar que, adolescentes o niños adultos, ¿no? Adultos más bien, que pueden esperar que los padres, por ejemplo, les resuelvan todo, que los consientan, que no les exijan mucho y que es algo que promueve la sociedad también. O en el caso de las niñas, como esta idea de a la hija se le va a proteger, el papá tiene que estar presente hasta cierto tiempo. Y creo que ahí sí se puede cometer un error donde la construcción que se hace o la percepción que se tiene de ese papá o de esa mamá a veces se distorsiona. Porque si me puso límites, a lo mejor ya no me gustó. Si me exigieron, pienso que son malos. Claro que está el otro polo que tú mencionas de padres violentos, ausentes, ¿no? Y otro tipo de situaciones que sí abruman la mente y la percepción, digamos, es real que los papás estuvieron ausentes. Pero creo que hay que tener cuidado en decir, mis papás no fueron como yo quisiera. ¿Qué querías? ¿Qué esperabas? Claro, y en esto de qué querías y qué esperabas, la verdad es que, bueno, sí, de repente nosotros tenemos expectativas muy altas. Nos vamos a ir a un corte, pero regresando me gustaría retomarte cuáles son esas expectativas que aparte las escuchamos comúnmente, siempre las escuchamos. O sea, se escucha qué es lo que se espera de un papá, qué es lo que se espera de una mamá, y entonces, sin darnos cuenta, porque lo vemos en muchos lados, nosotros nos las vamos creyendo y las vamos haciendo propias, y a veces nos paramos ahí para juzgarlos. A ver si nos das algunos ejemplos, claro, ahorita regresando de este corte. Mi Sandy, mira, adelante, aquí un ejemplo, dice, por un lado, pensar en mis padres en grandes términos, son buenos, no son violentos, mi madre es amorosa y sabe escuchar, pero mi padre cree que por darnos dinero ya cumplió y nunca puedo hablar con él. Fíjense. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. No. No, para nada. No, porque ellos son los que te dan los derechos. Sería falta de respeto. No tenemos ningún derecho de juzgarlo. Ellos harían por lo que fuera por sus hijos. Los tienes que apreciar como son. Nosotros somos lo que más les importamos. Ellos saben por qué hacen las cosas. Porque yo creo que ellos tuvieron sus razones y yo soy madre y creo que también tengo razones para si decido separarme de mi pareja. A los padres se les puede juzgar de diferente forma, dependiendo de situaciones, ¿no? Hay varias aristas para juzgar a los padres. Tanto como juzgar, no. Creo que de ambos lados debe de haber aprendizaje. Sí, a veces no creo porque uno no sabe las vivencias que ellos tienen y lo que han tenido que pasar para que nosotros estemos aquí. Por ejemplo, si tú cometes un error y te pegan, pues digo, ¿qué? Nada más es un error. Fíjense, me llama mucho la atención. La última chiquita es la única que es medio, se atreve a decir, pues, si comete uno un error y le pegan, pues qué, pues sí, solo es un error, ¿no? Ahí se ve un poquito, o sea, se alcanza a vislumbrar una pequeña discordia, ¿no? Exacto. Pero a ver, nos quedamos con esto. ¿Cuáles son un poco las cosas que nosotros como sociedad escuchamos que tenemos que hacer como papás? ¿Cuáles son nuestras exigencias? Mira, hablábamos un poco acá de las expectativas. Me preguntaba específicamente acerca de ello. Me gustaría empezar diciendo que lo primero que esperamos de nuestros padres es protección. Protección, cobijo, entendimiento. Es esta primera situación de protección que necesitamos además ante la vida para poder irnos forjando y poder ir creciendo, ¿no? Me gustaría decir que una situación importante es la maduración emocional que todos podemos o no tener. Y entonces me gustaría hablar de la madurez emocional que nuestros padres poseen
o no poseen, para que en consecuencia puedan darnos eso que esperamos desde el inicio, desde que nacemos, ¿no? De ellos, que es este apego seguro, esta protección, este cobijo, ¿no? Al que me refería. A medida que vamos creciendo, vámonos percatando si son estos papás maduros emocionalmente que nos pueden escuchar, que pueden ser cercanos, que pueden auxiliarnos en alguna dificultad o que pueden estimularnos para otras. Y entonces ahí es en donde nosotros vamos teniendo esta experiencia alentadora o desalentadora de saber cuáles son los papás que tenemos en lo real. Y es en donde vamos confrontando estas expectativas que de inicio de una figura paterna o materna poseemos, ¿no? Claro. Pero también se necesita mucha madurez de un hijo para esto que tú estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo, pero para poder percibir esto, porque a veces los hijos, como en toda relación, vemos cosas buenas, malas, y las cosas son así. En las relaciones hay situaciones emocionales negativas y positivas, las tiene que haber, y a veces parcializamos y nada más vemos una. ¿No? Entonces también yo creo que los hijos a veces tendríamos que hacer este trabajo de decir esto no me gustó o esto no estuvo bien, pero estuvieron todas estas otras cosas que me permiten trabajar, ser persona de bien, tener una pareja, una familia, y uno no está parado de un lado o del otro todo el tiempo, ¿no? Claro. Uno tiene que ir trabajando para estar compensando. No, bueno, por supuesto, tener ahora sí que una arquitectura emocional súper sólida. Claro. Pero a ver, Nancy, que estábamos hablando de lo del género. Sí, fíjate que quería hacer dos comentarios. Cuando estaban hablando del género, yo creo que también la sociedad es de alguna forma dispareja con respecto a la expectativa no solo de las hijas y los hijos, sino de las madres y los padres. Por ejemplo, si tú le preguntas a los hijos, y yo lo he hecho muchas veces, ¿cuál es el recuerdo que tienen de la mamá? Y entonces cuentan que les ponía castigos, que los disciplinaba, que los traía todo el tiempo así para que estuvieran listos a tiempo para irse, bla, bla, bla. Y le preguntas al niño, ¿qué rescatas del papá? O al adulto, ¿qué rescatas de tu papá cuando eras pequeño? Y entonces te van a decir, pues que nos llevaba al cine, que nos daba nuestro domingo, etcétera, etcétera. Es decir, lo que nosotros por el rol que desempeñamos rescatamos de la mamá y del papá es bien disparejo. Bien disparejo y bien injusto. Yo no quería usar la palabra injusta, pero yo la uso por ti. Claro, porque somos mujeres, pero pregúntales a los hombres. Y luego le preguntabas cuando Saúl decía que cómo te vas ganando la relación con los hijos. A todos los padres, a todas las madres les toca disciplinar, pero el estilo que tú eliges para disciplinar, mucha gente dice para poner límites, a mí no me gusta el término poner límites, prefiero decir para establecer reglas. Cuando un niño o una persona en general sabe lo que se espera de él, entonces tiene mucha más tranquilidad y puede ir cumpliendo. Cuando el niño le cambias de repente lo que esperas de él y no sabe dónde está parado, eso crea muchísimo descontrol en el niño y esa es una de las cosas que más daño hace en una relación. Entonces, ¿cómo te vas ganando el amor y la relación con el niño? Es tú siendo amoroso, siendo muy consistente, estableciendo claramente lo que tú esperas del niño y cuáles son las consecuencias. No estoy diciendo castigos, ojo, porque tú sabes que yo no estoy a favor del castigo, sino cuáles son las consecuencias cuando no cumple con aquello que tú estás estableciendo como lo esperado en esta familia. Claro, y como me toca ser la voz del público, les voy a decir de todas maneras, la verdad es que hagas eso, hagas lo que dices tú o hagas cualquier cosa que dices tú, siempre va a haber una queja. Claro, la verdad, que ese es el programa el día de hoy. Siempre hay una queja ante los papás, no me gusta y me choca como es, y no me gusta que me ponga límites, y no me gusta que no me deje salir, y no me gusta que me cuide demasiado. Es más, yo he escuchado a chavos decir, cuando yo sea papá tampoco dejaría salir a mis hijos, pero hoy que me dejen salir a mí. ¿No? Claro, entonces, a ver, oye, mira, quería complementar con lo del género. Hace ratito les leía la llamada de un hombre que dice que su papá se limitaba a dar dinero y eso está como muy establecido también socialmente, el papá proveedor. Exacto. Y la mamá entonces es la que da rollo de los la que da protección, la que da cariño, con la que se puede platicar. También acá otra llamada que dice, no es como yo quisiera que fueran, sino como deben ser. Tuve una madre sumisa
y un padre alcohólico y violento. Tuve una madre permisiva hacia el género masculino, ahí está la diferencia entre cómo educas a los hijos y a las hijas, y muy dura hacia el femenino, como si alabara al género masculino y ella misma no se quisiera. Después platica que, o pone la comparación de cómo hasta los animalitos cuidan a sus cachorros y que en su caso su mamá no lo hizo, que no tenía esa sensibilidad y dice, hay cosas imperdonables, ella murió sin mi perdón, sin embargo yo rompí muchos esquemas y dice que ahora ella formó a 3 hombres de bien, y dice que son excelentes esposos y padres. Bueno, pues muchas gracias por este comentario que sí nos da como para hablar de las diferencias entre cómo se educa a los hijos, a las hijas y cómo vemos el rol del papá y la mamá. Yo creo que vale la pena aclarar, aunque a lo mejor todo el mundo sabe, la diferencia entre sexo y género. Que hablamos de género sexo, como si de veras todos supiéramos. Claro. Sexo, hombres, mujeres. Género, lo que la sociedad espera de los hombres y lo que la sociedad espera de las mujeres, que son cosas diferentes. Por eso a veces cuando la señora es la que trabaja y trae el dinero a la casa y el señor es el que se queda, la gente dice, ah, caray, ¿no? O cuando la señora es la que se va de la casa y los hijos se quedan con el señor, porque estamos sí orientados en esta cultura que eso suceda. Claro, y justo uno de ese ejemplo que acabas de poner, Saúl, es otro de los que nos decían. Por ejemplo, hijos que estaban como muy enojados porque se habían quedado con el papá y la mamá se había ido, pero no al revés, ¿sabes? Por esta idea. Es que al revés es como que así chance, toca. ¿no? Como que es más común. Así toca, o sea, toca que te quedes con tu mamá, no con tu papá. Es que empieza desde ejemplos, ¿no? De a los niños, el papá está muy claro y la mamá de que el niño se peleó, ¿no? Y en el recreo siguiente ya jugó con los mismos. Que está bien, no es que esté de acuerdo en que se peleen, pero así les damos chance. A las niñas no. Ah, no. Y entonces las niñas entran en otro cuestionamiento de cómo librarse de esa bronca que traen con la otra niña, ¿no? Claro. Y empiezan con cosas diferentes. Es que tu suéter no es de marca, ¿no? Y los niños nunca dicen esas cosas, o generalmente no las dicen. No, ellos dan golpes. Es un golpe. Claro. Ellos dan golpes. Repito, no es que esté yo de acuerdo, pero como a ellos los dejamos, los conflictos entre los niños de veras se resuelven con 2 patadas, ¿no? Y repito, no es que esté bien o mal, claro, ¿no? Solo una descripción. Es solo una descripción. Entonces, sí hay cuestiones que desde chicos nos va la sociedad generando y nos va metiendo en eso, ¿no? Y cosas que oímos de los hombres y decimos, pero ¿cómo? ¿No? Oye, Saúl, y un poco en ese tono en el que nos estás comentando, ¿no de repente perdemos como la perspectiva y acabamos viendo a nuestros padres un poco como si fueran héroes, un poco los ponemos como en un pedestal, les exigimos demasiado, no alcanzamos a verlos como seres humanos? No sé, a ver qué opinan ustedes. Quiero que me respondan ahorita regresando de este testimonio, que quiero que lo escuchemos, y lo difícil que a veces es para los hijos poner en perspectiva las cosas. Adelante, por favor. Yo estoy trabajando aquí en la calle desde el 71, porque mi esposo, me casé, pero me empezó a dar mala vida, empezó a golpear, no me traía gasto, y la necesidad uno de mujer, por el hijo hay que darle de comer. Y pues desgraciadamente yo sola, yo no culpo a nadie, sola me aventé a la calle. Saqué mi familia adelante, todos estudiaron, una es secretaria, otra es trabajadora social, otro estudió el bachiller, lo abandonó, y otra, la última, estudió técnica en computación. Se ha aprovechado todo lo que yo he trabajado aquí, lo he aprovechado para darles estudio a todos mis hijos. Y lo saben que yo trabajo aquí. Yo les hablé a ellos, les dije, miren hijos, si yo me aventé aquí, fue por ustedes, para que no les faltara un taco. Y la que no me entendió, la segunda hija que no me entendió, se echó a correr, me dejó abandonada, se fue 6 meses, regresó después ya me entendió. Yo mis hijos por allá aparte, muy independiente. La mala soy yo, como lo tomara, nada más yo. Yo no me siento
que porque Julanito diga, que Julanito diga, mire, me importa ya muy poco lo que piense la gente. De la gente no como de mi chamba. Yo estoy contenta, me siento a gusto y pues no lo pienso dejar, ¿no? No lo pienso soltar el trabajo, porque sea poquito o mucho o nada, ahí la voy llevando, donde pueda. Hasta donde ya no pueda, le digo, mija, si ves que yo llego a una edad ya que ya de plano, ya no pueda ni caminar, ya no me dejes salir. Se murió mi nieto, se murió mi madre, mi padre, mi esposo, a nadie me extrañe. ¿Por qué? Porque siempre estoy ocupada. Que bordando, que tejiendo, que pintando. Soy pintora. Pinto. En una escuela aquí en Ecatepec. Y estoy contenta. Me siento feliz. Muchísimas gracias por este testimonio y creo que es un ejemplo muy claro de cómo de repente nos cuesta mucho trabajo algunas decisiones que nuestros padres toman cuando nosotros somos pequeños o antes inclusive de nacer, ¿no? Y ella comenta, bueno, mi hija cuando se entera que yo trabajo en las calles, se va 6 meses y no lo acepta, ¿no? Los otros sí, pero bueno, cuesta como trabajo darse cuenta que gracias a ese trabajo que ella eligió, pues ellos finalmente comían. Ella dice, les di un taco, ¿no? Así es, mira, decían por acá, yo hablaba de la madurez emocional y decían que los hijos también tendríamos que tenerla para poder ver cuál es la labor que nuestros padres hacen. Y es cierto, la circunstancia es que se vuelven un ciclo, ¿no? De patrones interminables, esa es la situación. Que los papás de mis papás también seguramente tuvieron dificultades que los llevaron a este posicionamiento en donde generalmente transmiten como mucho de su propia vivencia, ¿no? Aquí lo importante será precisamente como llegar al punto en donde yo personalmente me haga cargo de saber qué es lo que estoy viendo de mi papá o de mi mamá, qué recibí de ellos y qué situaciones yo empiezo a discriminar, ¿no? Sobre todo para hacer una diferenciación de ello. Mientras yo no logre hacer este proceso de diferenciación de ellos, yo siempre voy a estar, digamos, un poco simbiotizado en esa misma masa de dificultades que ellos han venido arrastrando. Entonces, por supuesto que se trata de un trabajo personal, de una responsabilidad propia, pero esta conciencia tiene que ver con hacer un alto, detenernos y saber cómo estoy viviendo mi afecto y cómo estoy generando mis relaciones. Oigan, y bueno, vimos este caso, ¿no? Que ella es una mujer que trabaja en la calle, pero por ejemplo, otras llamadas que nos llegaron eran, bueno, es que yo sí estudié y ellos ya no. ¿No? Y entonces ya los repudio porque pues no tienen educación como yo. Bueno, es que sí eso escuchamos. ¿Ustedes qué podrían decir, Nancy? Pero ¿en qué sentido ellos tienen educación? ¿Quiénes sí tienen educación? ¿Los padres o los hijos? No, los hijos. Por ejemplo, los papás que trabajan a marchas forzadas para pagar una carrera. Pero eso es hostil. Y después los hijos, cuando ya tienen una carrera, pues no les gustan los papás porque no son tan educados como ellos. Claro, o porque no estuvieron presentes, porque tuvieron que trabajar para cubrir todos estos, exacto, lo que dice Andy. O esta mujer, ¿no? Que de repente no son cosas que realmente te lastimen de frente, sin embargo los hijos reclaman. Claro, pero mira, es que cada uno de los padres, como no sea gente que realmente está enferma, cada uno de los padres, cada una de las madres, hace lo mejor que está a su alcance, con lo que tiene y con lo que recibió en su propio desarrollo. Entonces, si en un momento dado la mamá hace un gran sacrificio, el papá hace un gran sacrificio y ahora los hijos pueden estudiar, si hablamos de madurez o de un trabajo personal de conciencia, lo que tú quisieras es decir, le agradezco mucho a mis padres que pudieron hacer este sacrificio y me sacaron adelante, o me dieron mejores oportunidades. Pero entonces todo es una cuestión, y Carlos tocó la palabra más importante, yo creo, que es la palabra conciencia. ¿Cómo vives tú la vida? ¿Culpando a los demás o con un trabajo de tu conciencia personal? Había un testimonio que estaban leyendo del chat en donde dice, ya perdoné a mis padres, como si los padres tuvieran que ser perdonados, como si hubieran hecho algo malo y entonces los vas a perdonar. Tengo una paciente que de pronto dice, ya los exoneré. Y entonces le digo, ¿qué quieres decir con eso? Entonces dice, y lo explica, y me gustó mucho la explicación, es, yo en un momento dado revisé mi relación con ellos y llegué a tener una relación más armónica
¿sí? Llegué realmente a comprender cómo son ellos y entonces es una relación de adulto a adulto, pero, y dice ella, yo entiendo que yo no tengo nada que perdonar. Ellos hicieron lo mejor que estaba a su alcance y me dieron lo mejor que podían. No tenemos nada que perdonar, a menos que alguien propositivamente esté haciéndote daño, entonces perdonas. Pero yo no conozco a padres que hayan hecho eso. Yo sí. Sí, yo también. Bueno, yo sí. Mira, enfermos. aquí una persona dice, yo ya entendí que para mí mi mamá es un ejemplo a no seguir. Exacto. Eso también pues requirió un trabajo, un proceso y ya lo entendí. Claro, por supuesto. Vamos un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. De ningún momento, porque ellos son los que te han mantenido desde chiquito. Cuando hay injusticia, porque la injusticia está en todos los géneros, en todos los niveles culturales. Todo va en función de lo que nosotros mismos damos o hacemos en cuanto a nuestras responsabilidades y en cuanto a nuestro rol como hijos también para con ellos. Y si hacen algún maltrato, sí puedes llegar a juzgarlos. Yo creo que en ningún momento. Yo creo que no tienen ningún punto para juzgarlo. Solo ellos saben por qué hacen las cosas para nosotros y pues ahora sí nosotros tenemos que respetar eso. No, yo creo que no debe de haber reclamos. No creo que tengan mucho derecho, pero sí pueden hacer alguna observación sobre los padres. Diríamos que no tenemos derecho porque ellos son nuestros padres, nuestros supervisores de vida y así es como se hacen las cosas en la actualidad. Muchísimas gracias por sus respuestas. Y bueno, Nancy quiere acabar de redondear la idea con la que se quedó en el bloque anterior. Por favor, Nancy, adelante. Sí, es que generamos polémica ahorita fuera del aire, ¿no? En realidad, sí, por supuesto, hay muchos padres que hacen daño. Y, por ejemplo, cuando tú escuchas a estos chicos hablar, yo quisiera oír cómo hablarían si fuera anónimo. En el momento que hay una llamada telefónica y no ves a la persona, o en el momento que vimos el testimonio a oscuro, la gente se empieza a atrever a decir más. Yo no estoy diciendo que no haya padres que hacen daño, pero si un padre, una madre, propositivamente está haciéndole daño a un niño, yo sí creo que esta persona tiene algún tipo de patología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas con las que yo me peleo terriblemente es con la gente que castiga. Dice una de las personas en el testimonio, eran los padres como tenían que ser. Y entonces mi mamá tenía que ser sumisa. ¿Cómo? Y entonces ahora dice la gente, yo tengo que castigarlo porque solamente castigando entienden. No es cierto. Hay muchas otras opciones. Claro. ¿no? Es que un poco lo que la polémica, para que el público sepa, porque estás diciendo que fuera del aire, es que todos los demás decíamos que claro que sí conocemos a papás, que bueno, lastiman de manera muy fuerte. Y no necesariamente, yo diferiría de ti, Nancy, porque no necesariamente creo que solamente es que tengan algún problema mental, yo creo que también es costumbre social, ¿eh? Yo creo que también es social, o sea, es la cultura la que le permite a un papá o a una mamá comportarse de determinada manera, o la educación, hasta que esa mamá hace conciencia y entonces cambia. Pero no necesariamente lo está haciendo de manera voluntaria, pero sí lo está haciendo. Lo está haciendo porque así se lo enseñaron, porque sus papás así los educaron, porque socialmente se lo exigieron. Yo tuve un consultante que golpeaba a su esposa y que cuando llegó conmigo me preguntaba, Cristina, pero seguro a ti te han pegado alguna vez. Y yo, no. Bueno, pero a tu mamá, no. A algunas de tus hermanas les deben de haber pegado alguna vez. Y le dije, no. Y entonces él me dijo, en mi casa a todas las mujeres les pegamos. Claro. Y después de un proceso largo de terapia, él todavía a veces me sigue llamando y me dice, ya llevo 6 años sin golpearla, 7 años sin golpearla. Pero era una cosa cultural, Nancy. En eso estamos de acuerdo, es decir, y estaba haciendo muchísimo daño. Hay ciertos abusos que no solamente están permitidos, sino que están fomentados por la sociedad. Exactamente, pero a eso nos referimos. Eso no quiere decir que queramos seguir con este tipo de costumbres. Pues obviamente no, ese es el objetivo de programas como este, el tomar conciencia y decir, quiero seguir haciéndolo cuando me estoy dando cuenta que ni es necesario. Y hay papás que dicen, es que yo pensé que estaba haciendo lo correcto años después. Y que así debía de ser. Aquí hay una llamada que nos da para entender o ejemplificar esto. Dice, a mí en lo personal no me gustaron los papás que me tocaron. Mi padre fue alcohólico, violento y casi nos mataba a palos. Mi madre fue sumisa, abnegada y muy violenta, pero su violencia era pasiva, que para mí esa era la peor. Yo siempre tuve como adversaria a mi mamá, siempre nos tratábamos como enemigas.
Sin embargo, son los padres que yo escogí y son los padres perfectos para los que yo aprendí. Para mí, papá y mamá, hermanas, son los primeros maestros de vida que vienen a abrirme los temas que tengo que resolver. Después ellos, los segundos maestros, son los hijos y las parejas. Les agradezco a la vida, la terrible y enriquecedora enseñanza y lo más profundo de su amor. Sé que las historias se repiten y me pregunto qué tuvieron que vivir ellos para ser los padres que fueron. Toda mi gratitud a ellos por haberme elegido como hija también, sin embargo, cada uno con el límite que les puse de mi parte. Saúl. Y bueno, aquí rompiendo historias, ojalá que en el caso ella ya habla de una conciencia que no se repitiera lo mismo. Claro, con sus hijos. Adelante, Saúl, por favor. Nosotros, hace rato dijiste algo de por qué los idealizamos, ¿no? Eso es lo único que tenemos cuando nacemos, de Así quién es, mamamos, de ellos, de los que tenemos ahí, sean papá y mamá, papá y otro papá, mamá y otra mamá. Eso es lo que nosotros vamos mamando y eso es lo que vamos aprendiendo. En el momento que empezamos a tener más contacto social y entendemos un poquitito más, porque seguimos siendo concretos, nos damos cuenta tal vez pues, que hay otras formas. Pero finalmente, esto que decimos es que se repite la historia, pues es que de ahí lo mamamos. Claro. La maestra no nos va a decir, no se dejen, yo no me dejo golpear por mi marido, pues no es su función. Pero si yo veo todo el tiempo que mi mamá le pega a mi papá o al revés, que hay violencia psicológica o física, pues es lo que mamamos, es lo que integramos. Y tiene que pasar mucho tiempo. Y mucho trabajo interior. Y mucho trabajo para darnos cuenta que eso no es lo que quisiéramos. Que eso lo aprendimos, pero no es lo que nos gusta hacer o que nos hagan. Claro. Aquí tengo conmigo a Mari Carmen, ¿verdad? ¿Cómo estás, Mari Carmen? Bien, bien. Bienvenida. Oye, fíjate que, bueno, tú nos estabas contando justamente que a ti te tocaron unos papás que no te gustan. Sí, la verdad es que tengo unos padres que no quería, pero... ¿Por qué no los querías? ¿Por qué no querías? ¿Qué hacías? O sea, no son los papás que a mí me hubiera gustado, pero son los que me tocaron ahorita y pero tengo que aprender a aceptar. ¿Por qué? ¿Qué hacían que no te gustaba? Bueno, mi papá es alcohólico y mi hermano también. Entonces, a mí esas cosas me marcaron desde chiquita. Claro. Y desde chiquita tenía como la idea de no querer ser como ellos, igual como mi mamá, que es una mujer sumisa, igual, ¿no? Así los tenía como en un no quiero, no quiero, no quiero. O sea, tú veías esa situación y decías, yo nunca voy a ser una mujer así. Ajá. Y no me gustaría escoger a un hombre así. Sí, sí, sí. En su momento, cuando era niña, me ayudó, ¿no? Como a salir adelante y hacer otras cosas diferentes. Ahora que el tiempo ha pasado, poco a poco ellos han cambiado para bien, paso a paso. Pero ¿Tu papá ya está...? Sí, mi papá ya no bebe. ¿Ya no bebe? ¿Tu mamá cómo Mi está? mamá está en terapia, o sea, está como trabajando, pero continúa como en el rol de alcohólico seco. Y bueno, a mí me ha tocado como esa parte de aprender a aceptarlos como son. Y antes era como, y no vivo con mis papás, entonces cada vez que iba es como querer cambiarlos, ¿no? Me los llevaba a terapia, hacía muchísimas cosas. Y pues a mis papás era así como de, no queremos salir, estamos bien como estamos, y yo quererlos cambiar a adrede, ¿no? O sea, no aceptarlos. Pero lo hacía desde el punto de, soy diferente a ustedes y las cosas tienen que ser como yo quiero. Entonces lo hacía desde la soberbia. Y poco a poco con el tiempo he aprendido que se tiene que hacer desde la humildad. O sea, como aprender a aceptar esa parte, que son los papás que me tocaron y son mis maestros de vida, como decían en una llamada, o sea, que cada persona tiene maestros de vida, tanto hijos, pareja y pues papás que son como los más importantes. Bueno, muchísimas gracias, Mari Carmen. Qué bonito tu testimonio y qué bueno que estás en el proceso, pues bueno, de aceptación y sobre todo de separación, ¿no? De tomar la decisión de tú quién quieres ser, un poco lo que decíamos ahorita con Saúl, ¿no? Bárbara, adelante. Sí, yo iba a decir que me parece muy rescatable esta historia porque lo que nos platica Mari Carmen, porque una parte importante es como que entender que los padres son como pueden ser, no como queremos que sean, sino como pueden ser, y que la gratitud a lo que sí pudieron dar en la balanza puede hacer que entonces tú puedas hacer este trabajo de integrar cosas buenas de ellos y seguir adelante. Y otra cosa importante cuando mencionaste que ya no vivías con ellos, es también que los hijos puedan decir, bueno, hasta acá, gracias, y ahora hago mi vida. Porque si hay gente que se queda toda la vida reclamando con la tecla pegada de cómo fueron los padres y desperdician la vida y tampoco vieron
que dentro de a lo mejor las cosas malas que tuvieron algo bueno como para que tú estés aquí hablando y te veas contenta y te veas sana y estés en un proceso personal importante, ¿no? Y Claro. entonces hay gente que se puede quedar anclado toda la vida reclamando. Y metido en la casa con los papás, ¿no? Sí. Tratando de cambiar. Sí, Exacto, tratando de cambiarlos. Eso es bien Es importante, desgastante. una de las cosas que me gustaría resaltar, me gustó mucho tu testimonio, porque hablaste desde tu corazón, pero la parte que más me gustó es cuando dices, me di cuenta que estaba equivocada cuando quería que fueran como yo soy, y lo estaba haciendo desde la soberbia, hasta que de pronto empecé a hacerlo desde la humildad, porque entonces haces una invitación a juntos vamos a trabajar y juntos vamos a resolver. Y yo creo que esa es la actitud de la toma de conciencia. Claro. Yo Oigan, quisiera y que en no esta toma de... olvidáramos- Sí, Saúl, dime. Perdón. Sí, no, dime. Yo quisiera que no olvidáramos cuestiones genéticas. Ujú. ¿A qué te refieres? O sea, cuando Mari Carmen, ¿no? Dice, mi papá era alcohólico y mi hermano también. Hay genética, hay enfermedades. No estoy justificando a nadie, pero hay enfermedades. Usted no puede tomar ni chocolates con alcohol. No, es una realidad. O sea, no quiere decir que se va a volver alcohólica porque se tome una cerveza, pero a lo mejor sí. Entonces, sí hay situaciones que no se pueden modificar tan fácil porque son enfermedades. Y eso ahorita lo decimos de arriba para abajo, pero de abajo para arriba también, cuando un niño tiene un trastorno y los papás simplemente no lo entienden o no lo han detectado y no se ponen de acuerdo en cómo manejarlo. Entonces eso también, ¿no? Que generalmente mis cuates creen que la mitad o la mayoría de mis pacientes tienen papás divorciados. No han entendido que hay niños que tienen sus propias problemáticas, que nacieron con ellas, genéticas o congénitas o como sea, y que eso puede destruir el sistema familiar. Aunque sean papás muy lindos y hayan tenido papás y abuelos y bisabuelos muy lindos, el trastorno de alguien en la familia puede trastornar el sistema familiar. Yo entendí algo muy claro, si puedo dar un ejemplo. Estaba yo con un amigo hace unos meses que es alcohólico, es muy querido mío y se puede pasar 2 años sin tomar. Estábamos en un restaurante y me dijo, ¿tú sabes el esfuerzo que yo estoy haciendo ahorita? No, a ver, explícamelo. Me dice, ¿tú sabes lo que están tomando en las mesas que están alrededor? Le digo, claro que no, no tengo ni idea. Y él sabía lo que le habían servido a cada persona que estaba allí. ¿Por qué? Pues porque a él se le antojaba, ¿no? Es como si a mí me gustan los helados y me hubiera dado cuenta a quién le servían el helado, pero no puedo tomar helado. Entonces, sí hay que estar bien consciente de también tratar de ponernos en los zapatos de los otros, no solo para justificar, pero para entender. Por eso, ¿cuántas veces los llevó a terapia hasta que al señor le cayó el 20 que el alcohol lo estaba dañando y dañando a su familia? Y entonces ya aceptó hacer algo, ¿no? Claro, sí, sí, muy importante. Oye, Bárbara, a mí me gustaría preguntar, fíjate, ¿es posible que los hijos de repente se atoren en estar buscando el reconocimiento del error? O sea, exigirles a los papás, reconoce que me hiciste daño, reconoce que te portaste mal, más que estar buscando la curación, la propia curación, que no tiene nada que ver con el reconocimiento del otro. ¿Es posible que Sí, así totalmente, ahí se atoren? y creo que inclusive puede ser todavía peor porque hay gente que con tal de confirmar su hipótesis de que los papás fueron malos, hay gente que se puede dar en la torre. Hay gente que puede elegir mal pareja, tener accidentes frecuentes, perder el dinero, tener un mal trabajo, simplemente ser mediocre en la vida y que uno dice, bueno, oye, pero tus papás con sus defectos, con su carácter, te dieron cosas buenas, ¿por qué no aprovechas todo ese potencial? Y creo que a veces en el carácter quedarse siendo poquito y como que siendo chafa, por decirlo de alguna forma, es una manera quizás inconsciente de decirles a los padres, pues porque me dieron poco, aun cuando sí dieron. Entonces sí creo que hay gente que puede echar a perder su vida con tal de no tener gratitud a los padres, no reconocerles lo que dieron y no decir, bueno, suficiente, después de los 20 años, ¿qué más pueden dar los papás? Sí, y ya me toca darme a mí, ¿no? No, pero ya los papás no están ni para entretenernos, ni para hacernos felices, ni resolver nuestros problemas. Además, echarles la culpa de nuestros fracasos, y ¿no? toda la vida, Es más fácil, ellos tienen la culpa de todo lo que no puedo hacer y no hay remedio porque son mis papás y eso porque aprendí. así no me hago responsable, ¿no? Así es. Fernando, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Cuéntame un poquito a ti cómo te va con eso. Bueno, en mi caso yo siento que el daño no solamente es como hacer agresión, puesto que conmigo fueron como todo lo contrario.
me sobreprotegían demasiado, no me dejaban como hacer absolutamente nada. Entonces realmente eso creo que fue mi daño, o sea, y yo no esperaba eso. O sea, por ejemplo, no te dejaban salir a fiestas. Ajá, no, y desde niño, o sea, no me dejaban salir a jugar, no me dejaban ensuciarme, no me dejaban tener amigos, o sea, salir de la escuela y era así como de directo a tu casa y no puedes hacer nada más. Estando en casa, o sea, nada más estar en tu cuarto y hacer tus deberes que tienes que hacer y hasta ahí. O sea, no me dejaron como vivir como niño, ¿saben? Y Fíjate eso pasó que en la adolescencia también. También, Sí, fíjate claro. que hemos tenido muchos programas aquí donde hemos aclarado una y otra vez que la sobreprotección es violencia. Sí, claro. Es una forma de violencia porque no te permiten, pues de una manera metafórica, extender tus alas y vivir lo que tienes que vivir. Exactamente. Y ¿hoy vives con ellos? Ahorita sí regresé a vivir con ellos. Durante mucha terapia ya lo pudimos como arreglar. Me tuve que ir de mi casa precisamente porque yo lo necesitaba. Estuve un tiempo fuera de ella, pero ya pude regresar y ahora está todo como ya en orden, ya está todo mejor. ¿Qué edad tienes, Fernando? 21. Ok. Habría, Así es. habría que pensar un poquito más adelante, ¿no? En si hacer o no la vida solo, ¿no? Un poco lo que ustedes decían. Oigan, ¿y qué opinan de los castigos, Luis Carlos, que los hijos les dan a los padres? Como por ejemplo, irse de la casa un rato, dejar de hablar con ellos. Oímos en el caso del testimonio que se fue 6 meses hasta que regresó. También los hijos castigan, Los ¿no? castigos que los hijos dan a los padres, mira, de entrada, yo pienso que todo castigo es violencia, ¿no? Y es violencia porque de dónde sale, ¿no? No sale de un lugar lindo, sale de tu deseo de controlar, de tu deseo de que el otro haga lo que tú quieres que haga. Entonces, por ejemplo, hay una diferencia entre decir, estoy tan lastimado que quisiera salir un poco para sanar mis heridas, a decir una peladez y pues que se vayan a la goma y yo me voy. Y entonces, ahora sí que se frieguen ellos porque yo voy a rehacer mi vida, ¿no? Hay una diferencia y claramente tú lo hiciste bien porque si no, no hubieras podido regresar. O sea, si tú sales desde lo estoy haciendo para castigarlo y para que ellos se fastidien, tú no puedes regresar. Si tú lo haces desde el lugar correcto, que es necesito sanar, necesito un espacio, porque tú decías, Cristina, hace un momento, la labor fundamental de los padres es, por un lado, dar raíces, ¿no? A un sentido de pertenencia, y por el otro, dar alas, ayudarlos a crecer, ayudarlos a volar y a hacer su propia vida. Entonces estás cumpliendo. Claro, y eso es justamente pues el reto más difícil, ¿no? Que de repente tenemos los papás, porque justamente saber hasta qué momento estoy dejando en libertad y es correcto, hasta qué momento tengo que, pues, tal vez jalarle un poquito las riendas y es correcto. Esa es justamente pues la lucha interna, ¿no? Que vivimos todos los papás. Sandy, ¿tienes alguna? Sí, para irnos al corte les leo lo que nos dice Maggie Cortés. Cuando nos convertimos en padres entendemos muchas cosas que han hecho los nuestros. También cometemos errores y aciertos con base a nuestra educación, sin embargo nos debemos volver responsables de nuestros actos y actitudes. ¿Ustedes qué opinan? Aquí los espero. Cuéntenos sus historias. Continuamos, estamos en vivo en Diálogos en Confianza y el día de mañana también el programa será en vivo como todos los días de lunes a viernes y lo invitamos a que participe. Mañana el tema va a ser la fórmula para bajar de peso. ¿Cuál es? Pues emociones más alimentación más ejercicio. Y es que los especialistas se van a referir a por qué las personas con sobrepeso encuentran tan difícil cambiar estos hábitos. Muchas veces se puede hablar de que existe una necesidad por las emociones de comer. Si nos sentimos ansiosos, comemos. Si estamos tristes, comemos. Si estamos emocionados, comemos. ¿Les ha sucedido esto? Y es que muchas veces no es como tal hambre, sino que es una sensación de que algo está surgiendo en nuestro cuerpo, una necesidad física que la estamos llenando a través de la alimentación. Es importante distinguirlo, no confundir el hambre con la ansiedad o con la depresión, y si tenemos este entendimiento, si podemos lograr esta estabilidad emocional, probablemente se va a reflejar también en nuestros hábitos y en nuestro físico. No se lo pierdan, mañana ese es el tema, la fórmula para bajar de peso que les decía yo, emociones, alimentación más ejercicio. Y vamos a continuar con el tema del día de hoy. Vamos a ver qué nos dijo la gente. Hace ratito antes de salir al corte preguntábamos sobre los castigos que los hijos le ponen a los padres y vamos a ver qué dijo la gente.
La palabra de que mis padres fueran como yo quisiera ya me causa un poco de polémica porque creo que los padres no deben de ser como los hijos quieren. Una de las grandes fuentes por las que hay este disgusto es porque nos creamos expectativas. Expectativas de la vida, expectativas de los padres hacia los hijos y expectativas de los hijos hacia los padres. Cada vez que tú te creas una expectativa, estás condenado a vivir mucha frustración porque eso no se va a cumplir. Los papás no merecemos que nos quieran nada más porque nacieron, porque pusimos un espermatozoide y un óvulo, ¿no? Tenemos que trabajar para que ellos nos estimen. Está la parte real de cómo son los padres y que sí tienen un trabajo muy específico en relación a la crianza, a los límites, a la protección, al amor. Y por otro lado está la personalidad de los hijos, que va cambiando también la visión de los padres en la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta. Es algo que promueve la sociedad también, o en el caso de las niñas, como esta idea de a la hija se le va a proteger, el papá tiene que estar presente hasta cierto tiempo. La madurez emocional que nuestros padres poseen o no poseen, para que en consecuencia puedan darnos eso que esperamos desde el inicio, desde que nacemos. A medida que vamos creciendo, vámonos percatando si son estos papás maduros emocionalmente que nos pueden escuchar, que pueden auxiliarnos en alguna dificultad o que pueden estimularnos para otras. Cuando un niño o una persona en general sabe lo que se espera de él, entonces tiene mucha más tranquilidad y puede ir cumpliendo. La circunstancia es que se vuelven un ciclo, ¿no? De patrones interminables. Esa es la situación. Cada uno de los padres, cada una de las madres hace lo mejor que está a su alcance. ¿Cómo vives tú la vida? ¿Culpando a los demás o con un trabajo de tu conciencia personal? Ya perdoné a mis padres, como si los padres tuvieran que ser perdonados, como si hubieran hecho algo malo y entonces los vas a perdonar. Hay varias formas, hay niños que pueden castigar a los padres haciendo lo que los padres no quieren. Pues a veces con la desobediencia, con hacer cosas que incluso te dañan a ti mismo, ¿no? Indirectamente los estás castigando a ellos. Yo no puedo castigar a mi papá, no haciéndole caso. Dejándole de hablar o de vez en cuando si estás muy enojado gritarle. Pues yo creo que no hay castigo para los padres por parte de los hijos. Ay, no. Yo creo que con indiferencia. De no hablarles, no hacerles caso. Dejándoles de hablar tantito. Cuando no les hablan. Pues no haciéndoles caso, incluso casi a darles un golpe o cosas así por el estilo. Muchísimas gracias por todas sus respuestas. Y bueno, todos los invitados quieren hablar. A ver, empecemos uno por uno, adelante. Okay, yo quisiera retomar el tema que estábamos cerrando antes del corte, que era el asunto de los castigos. Sí. Y tú preguntabas cuál es la situación de cuando los hijos se empeñan en castigar a los padres. Es una situación muy compleja porque compleja en el sentido de que, justo como decía Nancy, el castigo viene de una situación más de empeñar mi vida para dañar al otro. Viene de esta situación en donde incluso yo puedo apostar mi vida por ello. Yo trato también en mi quehacer tanatológico personas ya que están al final de la vida o a sus familiares que también me toca como ver cuál es la circunstancia con la que se queda ahí, incluso después de la muerte del padre, y que todavía se queda con un gran enojo, un gran pendiente. Entonces, habrá que darse cuenta que esto de castigar a los padres más bien tiene que ver con empeñar mi vida y saber si estoy dispuesto a empeñar mi vida en eso. Claro, porque entonces me la paso todo el tiempo yo con ese sentimiento y la otra persona puede ni siquiera estar enterada, ¿no? Que yo traigo el enojo y el rencor encima. Así es. Adelante, Nancy. Y traías esta parte también en donde tú decías de la gente que está como empeñada en que la mamá o el papá le pida perdón. Sí. Es que están como atorados en una situación en donde es mejor humillar al otro que superar el problema juntos. Y viene de lo mismo. Y me hizo muchísima gracia, de verdad nos estábamos riendo, de escuchar a los niños como dicen que para castigar a los papás o no les hacen caso o les dejan de hablar. Y es una de las grandes quejas en consulta de los papás, es precisamente esa, de decir... Y aparte es muy violento, ¿no, Nancy? O sea, no hacer caso o dejar de hablar
es una gran violencia y a veces no lo entendemos. Los papás lo viven terrible, o sea, terrible. es el gran tema cuando vienen a consulta, muchos de los padres es, no sé cómo acercarme a mi hijo porque o me deja de hablar o no me hace caso y le tengo que repetir las cosas 25 veces. Y los niños, a menos como lo dijeron, yo nunca lo había visto desde esa perspectiva, lo están haciendo para castigarlos. Es decir, sale desde el enojo. Ah, tú me haces, ahora yo te hago. Claro. También considero que hay que tomar las relaciones un poco como son, no hay que idealizarlas, porque si bien es cierto que los adolescentes castigan a los padres, también necesitan separarse de ellos y algo típico en la adolescencia es este choque generacional y entonces los adolescentes hacen lo que sea para fastidiarlos. No necesariamente los odian, no necesariamente los están, si los están castigando no necesariamente es para lastimarlos, sino que también hay un proceso de separación y en la adolescencia culpan de más a los padres. Creo que esto después tiene que pasar y tiene que tramitarse, pero sí creo que hay que ver eso un poco como con perspectiva de la edad. Y lo otro que pensaba es también la intención de querer castigar. En el adolescente pues tiene que ver con separarse, pero después la intención de castigar sí puede ser muy dañina, ya no importa la edad, y ahí sí tenemos a lo mejor personas que tienen que arreglar su conflicto interno con los padres en Porque terapia. fíjate que en el transcurso de algunos programas que hemos tenido, las formas de castigo, por ejemplo, que vemos también son ya cuando ellos son mayores de edad, o sea, cuando son personas de la tercera edad y, por ejemplo, los castigos son no les dan de comer. Exacto, no eso ya es bueno, violencia no los y- visitan, sí. pero hay unos que no les dan de comer, Nancy, teniéndolos Sí. en su casa. Los O, por maltratan. ejemplo, no les dan dinero, no Sí, los dejan sí, sí. salir. Eso ya es otro tipo de no, intención es agresiva, muy fuerte. hostil. Y aparte, sí, muchos dicen lo que decía en el testimonio que Sandy nos leyó, bueno, ahora resulta, ¿no? Ahora resulta que quieres que te cuide cuando tú a mí me abandonaste. Sí. Y entonces lo hacen. Es muy... Fíjate ¿querías cuántos comentar algo? años de guardar ese el enojo. rencor. Sí, También es importante que los padres vayamos evolucionando, también. porque simplemente con cuestiones de horario, de toda la cibernética, hay cosas que de veras no entendemos, ¿no? Yo le he tenido que explicar a muchos papás en pláticas que doy que no es lo mismo al antro que íbamos nosotros, que nosotros le decíamos discoteca, pero el antro era ir a ver desnudas o desnudos. Y si nosotros ni siquiera podemos hacer ese cambio y poderle decir al hijo, ¿a qué te refieres? ¿Qué onda? ¿Qué es un antro? Claro. O no entendemos, nosotros llegábamos a una discoteca a bailar a las 10 de la noche. Hoy tienen su forma de hablar, abren pista a las 12. Entonces no los dejes ir a bailar si quieres que lleguen a la 1, porque no hay manera, no van a bailar. ¿No? Hay una serie de cosas que parecen un poquito tontas, pero ahí un jovenazo de 21 años se está riendo, porque hay cosas que no entendemos. Y tenemos que ponernos a tono. Eso no estoy diciendo que los dejemos llegar a las 4 de la mañana, pero que por lo menos entendamos lo que Claro, pasa. a mí me pasó que llega una de mis hijas y me dice, mami, ¿puedo ir al antro? Es el hotel. ¿Yo qué? No. No, hasta que tuve que, mamá, se llama el hotel y es una, ok, no. Pero imagínate, o sea, claro, tienes que preguntar de qué, mi primera reacción, Saúl, fue no. Claro. ¿Cómo que vas a ir al Oye, hotel que es un antro? No. ¿Cuántos papás nos hablan y nos dicen, oye, ¿me puedes recomendar un libro de orientación sexual? Pues, ¿qué edad tiene tu hijo? Pues 11. No, pues ya ya no. se te hizo tarde. No, en serio, tenemos que entender que a nosotros nos traían un ginecólogo que nos daba una plática a hombres de un lado, mujeres del En otro. sexto de Yo creo primaria. que ya estábamos en secundaria, no estoy seguro, pues ya éramos grandes. sí. Hoy día, eso hay que hacerlo desde mucho más jóvenes, porque Claro. ellos con un clic se meten a ver lo que quieren. Claro. ¿No? Y caemos en esas tonteras de, bueno, es que si no haces la tarea te quito la televisión. Ay, camán, ellos saben cómo ver la televisión de Ya ni la 20 ven, maneras Saúl, ya no diferentes ven que la tele, ya ven nosotros. otra vez. Entonces, perdón, regreso al tema. claro. No es nada más que los chavos a veces no entiendan nuestra forma de actuar, sino que nosotros no entendemos la de ellos. Claro. Y eso no quiere decir que demos más permisos o menos, porque tienen que tener tolerancia a la frustración, tienen que tener sus límites, o como dijiste tú, que no te gusta la palabra, sus reglas, que me parece muy bien, ¿no? Sí, claro, yo creo que eso es importante y yo creo que el punto medular de este programa, o sea, lo que nosotros queremos es hablarle a todos esos hijos
que no han podido dar ese brinco, ¿no? Y que de repente sí siguen esperando que el papá les pida perdón, que la mamá les pida perdón, o que se repare el daño de alguna manera, pero que el daño venga, la reparación venga de fuera, ¿no? O que siguen esperando que sus papás cambien, cuando nunca va a suceder. Ahorita me quedé pensando en algo. Nosotros, los papás, también quisiéramos cuando son chavos, que ellos nos vengan a pedir disculpas a nosotros siempre. Bueno, ¿y qué nosotros no metemos la pata? Claro. Pues no a propósito, pero la metemos, tenemos que reconocerlo. O sea, ¿cómo van a aprender ellos a pedir disculpas o no aceptar disculpas si no lo han vivido? Claro. Entonces Si no se nosotros los tenemos enseñas, ¿no? que también, oye, perdón, ¿no? Me equivoqué o me enojé de más o dije algo que no debí de haber dicho. A ver, por aquí tenemos, ¿cuál es tu nombre? David. A David. ¿Cómo estás, David? Bien, bien. Cuéntame, ¿a ti cómo te va con este tema? Pues, me he dado cuenta que también es como cuestión de conciencia y perspectiva, ¿no? ¿A qué te refieres? Me refiero a que, por ejemplo, yo cuando era adolescente, sí llegué a un punto en el que me enojé con mis papás, ¿no? Porque yo dije, ¿por qué son así? ¿Por qué? ¿Así cómo? Que te regañaban, que no te daban permisos, que cometías un error y se ponían, no sé, se enojaban mucho, ¿no? Y pues por ende como respuesta tú dices, yo también me enojo con ellos y pues lo ves de forma diferente, ¿no? Ya cuando creces y te das cuenta de las cosas, te vas dando cuenta que ellos hacían lo que hacían porque ellos creían que era correcto lo que estaban haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque así se lo inculcaron, probablemente así les enseñaron a ellos, y ellos, la forma en cómo les enseñaron a ellos como que lo transfieren con sus hijos, bueno, lo transferían conmigo o también con mi hermano, y no se dan cuenta que los tiempos cambian, ¿no? Probablemente antes así se educaba, ahora se educa completamente diferente, y por ejemplo yo con mi hijo, que ahorita tengo uno, yo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo como me enseñaban mis papás a como yo tengo que enseñarle ahorita a mi hijo, más que nada por la tecnología. ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahorita tiene 13, bueno, va a cumplir 3 años. ¿3 años? Sí. Te aviso que de todas maneras se va a quejar de ti, ¿eh? Sí. Es un hecho, de hecho. Bueno, que se queje todo menos, porque esa es una realidad, ¿no? O sea, a mí ahorita que te estoy escuchando, me llama mucho la atención porque cada generación queremos que cambien, ¿no? Sí. O sea, decimos, es que mis papás nos educaron diferente que ahora, que se actualicen. Nosotros tenemos que actualizarnos porque los que siguen también. Y así vamos a seguir generación tras generación. Parece que estamos atrasados una generación, caray. Oye, sí, pero aquí es a donde es muy importante lo que dice Saúl. De pronto nosotros sí formamos parte de una generación que también está tomando conciencia de que nosotros también, adultos, tenemos que cambiar, porque si no te estás quedando atrás. No puedes relacionarte con tus hijos si no manejas el celular y si no manejas la tableta y si no manejas el internet. No puedes, son mundos aparte. Por supuesto. Nancy, yo he contado en otros programas que a mí un día me pasó, me despierto un domingo, voy al cuarto de mi hija y le digo, mi amor, vamos a ir a desayunar a tal lugar. Y me dice, no, pues mi abuela ya me invitó. Mi abuela, mi mamá. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo te invitó? Pues por el celular. Entonces yo ya invitaba a mis hijas muy tempranito los domingos por el celular antes que mi mamá, si no mi mamá me ganaba. O sea, de repente, pero la tienes en el cuarto de al lado. Pero es lo que dices tú, pues tienes que actualizarte, sí, ¿no? O la noche anterior le ponía, oye, mañana me toca desayunar contigo, ¿eh? Digo, te aviso antes de que tu abuela me gane. Pero claro, mi mamá se había actualizado y lo había logrado con sus nietos, ¿no? O sea, comunicarse. Y yo estaba esperando a que se despertara, ¿no? Entonces, claro que sí, yo creo que hay que estar siempre actualizados. Y bueno, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Cuéntame, ¿a ti cómo te fue? Pues... ¿Tú eres papá? No, yo soy soltero. Pero, ¿y tus papás fueron como tú querías que fueran? Ni siquiera los conocí. Ok. Sí, ¿Por qué no los conociste? A los 9 meses me regalaron con un tío materno. Ok. ¿Sí? ¿Y nunca volviste a verlos? Tenía tratos con ellos, pero el trato era muy impersonal. ¿Sabías como si que ellos yo eran fuera tus papás? El hijo del vecino. Sí, sabía yo que ellos eran mis papás. Sí. Hoy que eres adulto, ¿sabes por qué lo hicieron? Sí, ellos estaban hundidos en el alcoholismo, ¿no? Y además de eso no era lo suficientemente lo que ustedes decían, los panelistas, maduros emocionalmente, y no sabían que era una responsabilidad de tener hijos, ¿no? ¿Qué edad tenían ellos cuando lo hicieron? Pues yo tenía 9 meses, ellos han de haber tenido unos 20 y tantos años, 30. ¿30 tal vez?
Sí. Que a veces es importante saber, es muy diferente de 21 a 30, ¿no? Son muchos años de diferencia. Efectivamente, pero no fui el único que regalaron. Regalaron después a otro de mis hermanos, a otro más. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tuve 8 hermanos. Oye, ¿y tus papás adoptivos? ¿Ellos cómo fueron? Mi papá adoptivo. Papá, ¿cómo fue contigo? Soltero me adoptó y también a mis otros 2 hermanos. ¿Y él cómo fue con ustedes? Él, yo puedo decir que fue una gran persona. Él hizo muchas cosas. En realidad, creo que Todavía te duele, José Luis. Algunos aceptamos y otros no tanto. Claro. Es que todavía te duele saber que ellos nos hicieron cargo. Sí. Muchísimas gracias. Bastante. Gracias. Ahorita que regresemos del corte, vamos a ver qué te dicen los especialistas, ¿sí? Cómo no, gracias. Gracias por tu valor y gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a ir a un corte, en un momentito vamos a regresar. Sandy, ¿tienes un comentario rápido? Sí, mira, justamente nos dicen en redes sociales, creo que nadie tiene los padres perfectos para contestar en definitivamente si le gustan o no sus padres, pero hacen lo mejor que pueden. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza y por toda la participación que hemos tenido en el tema del día de hoy. Si ustedes todavía quieren participar con sus historias, recuerden que estamos hablando de cuando nosotros no tenemos o no tuvimos los padres que esperábamos y pues hemos recibido mucha respuesta de su parte. Muchas gracias. Les pido especial atención en este momento porque vamos a ver las imágenes de personas que han desaparecido, que desafortunadamente están sus seres queridos buscándolas y usted nos puede ayudar si se comunica a los teléfonos que aparecen en pantalla. La primera imagen es la de Guadalupe González Ramírez, quien se extravió en calle del Rosario número 6, Colonia Ejidal San Lucas, Xolox, en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. Guadalupe González Ramírez está extraviada desde el pasado 31 de enero. La siguiente imagen es la de Rubí Aguilar Díaz, quien se perdió en calle Andador Capulines, lote 8, manzana 40, de la colonia Jorge Jiménez Cantú, del municipio de Tlanepantla de Vaz. Esto es en el Estado de México. Rubí Aguilar Díaz está desaparecida desde el 15 de enero de este año 2018. La tercera imagen es la de Víctor David García Gómez, quien se extravió en el municipio de San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México. Víctor David García Gómez está desaparecido desde el pasado 14 de enero. Y por último vamos a ver la fotografía de Eduardo López Gómez, quien se perdió en Cornelio Hispano y Rafael C. Arévalos en la colonia Zapotitla de la delegación Tláhuac. Eduardo López Gómez está desaparecido desde el 22 de diciembre del año pasado, 2017. Su familia lo está buscando y le pedimos atención. Muchísimas gracias por todo lo que ustedes puedan aportar. Si tienen información, comuníquese a los teléfonos que aparecen. Y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver el siguiente testimonio. Soy un hijo de padre alcohólico. Cuando era pequeño mi padre me golpeaba mucho. Mi padre y mi madre discutían mucho, yo me metía y terminaban golpeándome. Así fue hasta que cumplí los 15 años. Estaba cansado de los abusos de mi padre y mi madre no hacía nada, entonces decidí salirme de mi casa. Cuando me salgo veo que la vida no es fácil, entonces empecé a trabajar de mesero. Mi padre es contador y él no era alcohólico. Hasta que perdió su trabajo fue que empezó a tomar. Cuando hablo con la gente de mis padres, siempre hablo bien de mi mamá, pero a mi padre le guardo un gran resentimiento. Si me dieran a escoger a mis padres, elegiría a alguien que sea como mi madre, pero no a alguien que fuera como es mi papá. Han pasado 20 años, él me ha buscado, pero yo no he sanado esas heridas. Yo no soy quien para juzgarlo, pero sí puedo elegir que él ya no sea mi padre. Ahora que yo soy padre, sé que es difícil, pero yo no he golpeado a mis hijos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y ¿alguno de ustedes quisiera hacerle algún comentario? Sí, adelante, por favor, Luis Carlos. Sí, bueno, primero a José Luis, ¿verdad? Sí, que nos compartió, pues agradecerle a José Luis su testimonio y su vivencia, ¿no? De compartir y poder mencionar que justamente lo que yo hablaba hace rato de esta expectativa de lo que los padres tendrían que hacer con nosotros en la vida cuando llegamos a este mundo, de protegernos, de cobijarnos, pues a veces no se cumple, ¿no? Y entonces es como poder ir entendiendo justamente cuál es esta forma de relación que yo voy haciendo con la vida y con el mundo a partir de esta realidad que me tocó enfrentar, ¿no? Claro. No es fácil, por supuesto que es duro de pronto entender que mis papás me abandonaron
o que incluso después en la relación, como decía José Luis, de pronto era como el hijo de vecina, decía él, ¿no? También poder captar esta parte como un poco de rechazo o qué sé yo, o sea, diferentes situaciones que yo voy acumulando en esta relación con ellos. Es muy importante que hoy él esté aquí. Justamente. Ahora, a mí me llama la atención que de todas maneras se le rompe la voz, él empieza a tener los ojos llenos de lágrimas y estamos hablando de muchos años después. ¿Cómo hacerle para curar un dolor que fue de la infancia? Ajá. A eso iba, ¿no? Es muy importante que él esté aquí porque ya habla de una conciencia de algo que le duele. Y entonces algo que es importante empezar a hacer es reconocernos emocionalmente cómo estamos. Mientras no podamos tener esta capacidad de reconocernos, entonces pues no podremos hacer nada. Claro. En tanto empecemos a reconocer qué es lo que nos duele, entonces podemos empezar a hacer algo con ello. Y entonces empezar a sanar todo aquello, ¿no? Particularmente la parte de los padres, de las madres, hay muchas diversas formas en que se ausentan. Algunos se ausentan porque piensan que son los proveedores estrellas y entonces solo con dar dinero, por ahí decían en un comentario, piensan que ya está suplida su presencia, pero tampoco está presente. Algunos por el divorcio se van, otros porque al nacer nos abandonaron. De diferentes formas hay esta parte en donde los padres de pronto se ausentan. Y nuestro compromiso con nosotros en la vida es poder saber cómo vamos a reconciliar eso con la vida para crear una mejor vida, ¿no? Claro. Oigan, aquí tengo a José. ¿Cómo estás, José? Más o menos. Oye, tú dices que tú sabes que no fuiste el papá que tus hijos esperaban. Sí, no fui el papá que precisamente yo debía haber sido con mis hijos porque yo no tuve papá ni mamá. Y yo me crié con mi abuelita. Mi mamá me dejó con mi abuelita pues casi desde recién nacido. Quiero ser corto, ¿no? Porque mi historia está largo. Y después precisamente mi mamá se viene a la Ciudad de México y entonces me promete que en la primaria si yo sacaba buenas calificaciones y llegando acá ella me iba a ayudar a estudiar. Ok, me traigo a la primaria y me traigo a mi abuelita precisamente y llegando aquí a la Ciudad de México no fue así. Me dejó solo. Llegué con una tía y de ahí pues yo no tenía la edad todavía para trabajar y un día mi abuelita y yo nos fuimos a vivir con mi mamá y como a los 2-3 meses nos corrió mi mamá de donde vivía porque ella se había casado y entonces desde ahí pues yo me regresé con mi abuelita precisamente y es mi crecimiento, ¿verdad? Pero después precisamente yo busco mi pareja precisamente para hacer mi vida precisamente y entonces... ¿Cuántos hijos tuviste tú? 3, una mujer y 2 hombres. ¿Y ellos te han dicho que no te portaste bien? Mi hija principalmente. ¿Qué te dice tu hija? Que ella hubiera querido estudiar y yo pues económicamente no le puedo apoyarle, precisamente nomás terminó la prepa. Y no le puedo dar precisamente ya para poder seguir estudiando. ¿Y ella no buscó sus medios para hacerlo? Ella se puso a trabajar. Ella se puso a trabajar, pero ya posteriormente, ya pasando el tiempo, ella encontró a su pareja. Y tú dices, bueno, sí me doy cuenta que yo no fui porque yo no tuve papá o mamá que me enseñaran a ser papá. Así lo pienso. ¿Tú le has dicho eso a ellos? ¿Que sí. Tú no supiste ser papá? ¿Y ellos qué te responden? Mi hija es con la única que sí puedo platicar. Con mis 2 hijos, no. No les gusta platicar, y incluso no me responden, e incluso ellos creen saber más que yo. Y por eso últimamente yo evité precisamente estarles dando consejos. Entonces, sí, hablo con ellos, uno está casado, tiene su esposa, su niña y su niño. El otro tiene una niña y todo, pero tiene problemas con la mamá de la niña va y viene a la casa y todo, pero yo ya no me meto precisamente con ellos a quererles dar un consejo que no lo aceptan. Ok, muchas gracias, José. No, al contrario. Adelante, Sandy, por favor. Mira, hay un testimonio estaba yo leyéndolo porque está largo, pero en resumen habla de que su mamá permitió el abuso sexual de la pareja de la mamá. Entonces dice que ella cree que sí, efectivamente hay papás y hay mamás, en su caso fue la mamá, que permitió y que la maltrató. Incluso habla de que hace unos años la mamá tuvo cáncer y le reclamó a la hija que por qué ella iba a seguir viva. Entonces, cosas muy fuertes que no he podido
resumirlas tan rápidamente, pero habla específicamente de un abuso sexual consensuado, creo que es lo que se podría decir, y de muchísimo maltrato verbal y físico. Entonces ella dice que sí, ella sí cree que su mamá lo hacía conscientemente y repetidamente, y que por lo tanto no estaba de acuerdo con lo que se había dicho hace ratito, y bueno, pues pide que por favor leamos su comentario, así que por eso lo hago. Oigan, a mí me gustaría, bueno, quisieran el comentario sobre eso y por supuesto sobre el papá que acaba de decirnos, ¿no? Que él se da cuenta que finalmente, pues sí, no es el papá que él, o sea, no fue el papá que sus hijos esperaban, pero él dice, bueno, pues yo tampoco tuve papás, ¿no? Pero además, por ejemplo, es muy valioso que su hija haya llegado también hasta la preparatoria, ¿no? Cuando los hijos pueden lograr estudios es porque los papás hicieron un buen trabajo en la infancia para que un hijo pueda pensar, aprender, tener maestros, y bueno, a veces las situaciones económicas son lamentables, pero tú también decías, bueno, y ella no se buscó los medios porque finalmente los papás también económicamente no pueden dar todo. Exacto. Entonces yo creo que también hay una parte en la que tuvo que haber hecho un buen trabajo para que los hijos llegaran ahí, y si hay ciertos resentimientos o demás, me parece también muy valioso porque lo mencionó también Fernando hace rato, como está, Fernando, ¿verdad? Sí. Esta parte de decir, quizás tengo que alejarme un momento, ¿no? Tampoco tenemos que estar con los padres toda la vida, al contrario, bueno, no nos entendemos del todo, no voy a poder resarcir eso, tengo que tomar distancia. O sea, igual y también yo como papá tomar distancia, claro, para que tú crezcas y entiendas y acomodes tal vez lo que si no te se parece pueden de mí, ¿no? arreglar las relaciones, pues bueno. Sí. Saúl, ¿querías hacer un comentario? Perdón, ¿No? ¿Querías hacer algún comentario? Sí, yo retomar esto, justamente lo que nos acaba de compartir el panelista, el invitado. Me llamó la atención una frase que dijo, yo ya dejé de darles consejos porque ellos creen que saben más que yo. Me llamó la atención mucho esa frase y la rescato porque justamente era algo que compartíamos hace rato acá, ¿no? Decíamos, no se trata de saber quién sabe más, no se trata de entrar en una lucha de poder o de razón, se trata de saber qué sientes tú y qué siento yo para poder conciliar estos sentires. Quizá justamente esta distancia que él toma hoy al guardar silencio sea prudente para él, para evitar confrontación, pero también quizá valga la pena reconsiderar cómo acercarse de otra forma distinta a la que no tenga que ser precisamente por medio de esta revancha o esta lucha de poderes. Claro. Porque, ¿sabes? Llega un momento en el que también como papás nos cuesta trabajo darnos cuenta que nuestros hijos ya nos alcanzaron, ¿no? Y entonces de repente pues también ellos son expertos en sus áreas. Claro. Y claro que ellos pueden a su vez darnos consejos a nosotros, ¿no? Hay un momento en que la relación como que se empata. El asunto es cómo vamos a aprender uno de los otros. Claro. Cómo vamos retroalimentándonos y creciendo juntos. Claro. Oigan, Bárbara, la llamada que nos leyó Sandra. Yo estaba pensando en que, bueno, también hay situaciones muy dolorosas, ya sean pérdidas muy tempranas, como las que mencionaba el señor José Luis, o este tipo de situaciones donde vemos papás que sí tienen, como lo quieran llamar de diferentes maneras, ¿no? Patologías mentales, trastornos, o simplemente que tienen una situación muy violenta interna, que sí hacen daño a los hijos y que acá son hijos que seguramente se tienen que agarrar de una fuerza propia o de otra figura significativa para poder salir adelante de eso y tener que lidiar con que tuvieron una mamá, en este caso, sumamente violenta. Es un trabajo muy difícil, pero también se puede lograr, a pesar de que haya padres, que existan padres con patologías muy fuertes, hay hijos que sí pueden salir adelante. Claro, por supuesto. Claro, pero mira, nuevamente cuando escuchamos los testimonios de los dos invitados, una persona que abandonó a su hijo porque era alcohólico, es una persona que en un momento dado estaba haciendo algo, vamos a decir, bajo la influencia. El alcoholismo es una enfermedad. Claro. Entonces hizo lo que estaba, a lo mejor posible, en darlo a otra persona para no dañarlo. Pero es conmovedor cuando te escuchamos hablar. Entonces yo tengo una pregunta específica para José Luis. O sea, cuando tú accedes a venir al programa, ¿qué es lo que tú esperas del programa? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer por ti? Pues de alguna manera compartir mi vivencia con todos aquellos que quieren tener hijos, ¿no? Que primero se planteen para qué los quieren tener y qué van a hacer con ellos. Muchas gracias, José Luis. Es que muchas gracias. Yo te agradezco muchísimo la respuesta, porque fíjate, si no,
quedaba como muy en el aire, ¿por qué tú cuentas esto? Es una invitación a, si vas a tener hijos, A la reflexión. hazlo con conciencia porque es una responsabilidad. Claro. Es que aparte muchas veces las personas que vienen al programa, Nancy, solo quieren ser escuchadas. No es que estén Claro. buscando una respuesta, solo el que los escuchemos es la respuesta Y también, si ¿no? eso era lo suficiente, ok, pero si a lo mejor estabas buscando algo más y tú dices, quiero compartir mi vivencia para que otros se beneficien de ella, qué lindo. Oye, aquí tenemos con nosotros a Jacqueline. ¿Cómo estás, Jacqueline? Buenos días, bien, gracias. ¿Tú cómo estás viviendo esta situación? Cuéntame. Mire, más que nada yo hablo por yo tengo una sobrina, mi hermana murió hace 4 años y mi sobrina se quedó conmigo. Mi hermana murió de cáncer. En ese tiempo estaba su papá, pero su papá también decidió irse y la abandonó. Mi sobrina vivió mucha violencia doméstica por parte de su papá. Su papá era alcohólico y eso. Y cuando se enfrentaron a una situación de que mi hermana murió de cáncer, su papá inmediatamente huyó del problema y se fue y la abandonó. Mi sobrina en ese tiempo decía, bueno, pues a falta de mi mamá, mi papá, pero su papá tampoco estuvo. Su papá jamás... ¿Qué edad tenía ella? 9 años. Ahorita ella tiene 13 años. Nadie le tendió la mano. Yo fui la única persona que le tendió la mano a mi sobrina, puesto lo hice por ella y por mi hermana, por la relación que teníamos y todo, porque nos queríamos mucho como hermanas. Yo cuidé de mi sobrina, la he cuidado ahorita durante 4 años. Ella está bien, pero psicológicamente dice que su papá no cumplió las expectativas por haberla abandonado justo en el momento cuando más lo necesitaba. En aquel momento, cuando ella tenía 9 años, quizá ella no lo entendía, pero ahorita ya está más crecidita, ya entró más a la adolescencia y como que ya entiende más las cosas. El papá no ha vuelto a regresar. Jamás. No se aparece, no saben dónde está. Nunca volvió, no se apareció, o sea, la abandonó por completo. Entonces ella se siente como abandonada por parte del papá y bueno, por parte de su mamá, aunque su mamá no era algo que ella hubiera querido abandonarla, sino que murió de cáncer. Pero mi sobrina recuerda mucho a su mamá, pues con mucho entusiasmo y dice que su mamá fue una gran persona que luchó por ella. Pero a su papá sí lo recuerda muy mal y de hecho no quiere saber nada de él porque dice que la abandonó cuando ella más lo necesita. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta al respecto o solo contarnos tu testimonio? No, solamente era contar el testimonio. ¿Tú te vas a quedar con ella? Sí, de hecho ya yo peleé la guarda y custodia de mi sobrina. Y ya la tienes tú. Sí, y yo la tengo a mi cargo y hemos luchado mucho y hemos visitado muchos psicólogos para que ella pueda estar bien. Y ahorita pues no se puede decir que sea una niña completamente recuperada, pero es una niña que está tranquila y que quiere seguir adelante. Y aparte es muy estudiosa en la escuela. Ella dice que tiene mucha tristeza en su corazón, pero que los estudios le hacen salir adelante y es una niña que lleva muchos 10. Y seguramente tú también. También me siento contenta tu apoyo, por ello. Tú eres la que también la hace salir adelante. Sí. Muchísimas gracias, Jacqueline. Gracias a ustedes. Justamente eso, Cris. Ay, perdón, Saúl. Sí, Saúl, adelante, tenemos unos segunditos. Yo voy a decir que cuando acabe la musiquita, al regresar, hablemos del proceso de duelo. Claro. Que es muy importante. Sí, y yo te quería leer el testimonio porque también qué importante que tenga una tía que el día de hoy la acompañe. Pues, justamente otra persona nos dice que en la vida le enseñó lo que tienes lo debes valorar. Quien asumió el papel de mi papá fue mi abuelo. Dice que a su papá lo tuvo muy poco tiempo y que ha podido disfrutar de su abuelo. Y también otra persona que dice, mi mamá tiene 91 años, nunca me ha querido y yo pensé que por la edad algún día mi mamá iba a cambiar. Y pues no ha sido. Pues no, vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Se nos ha ido de volada el programa del día de hoy. Aquí seguimos leyendo todas las llamadas y comentarios que nos llegan. Muchas gracias por su participación y los invito a que la próxima semana no se pierdan, el programa va a estar muy interesante y tenemos mucho que aprender y que informarnos. Vamos a hablar del reconocimiento de paternidad y del cambio de apellidos. ¿Sabían ustedes que en la Ciudad de México, en Yucatán, en el Estado de México y Morelos, el apellido materno ya puede ir primero que el paterno? Ya puedes cambiar, se puede cambiar el orden de los apellidos y aunque esto parece muy simple o suena muy simple, no lo es porque es un gran paso si consideramos lo que implica a nivel social, a nivel familiar
el que el apellido de la mamá vaya antes, porque durante años pues se le ha dado mucho peso e importancia al apellido del padre. Y bueno, toda la historia y toda la tradición que esto conlleva. Vamos a analizarlo la próxima semana, empiecen a enviarnos sus historias. Si a usted le gustaría cambiar el orden de sus apellidos, también díganoslo y vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo el día de hoy. Si un padre, una madre, propositivamente está haciéndole daño a un niño, yo sí creo que esta persona tiene algún tipo de patología. Yo tengo que castigarlo porque solamente castigando entienden, no es cierto, hay muchas otras opciones. Claro, entender que los padres son como pueden ser, no como queremos que sean, sino como pueden ser. La gratitud a lo que sí pudieron dar en la balanza puede hacer que entonces tú puedas hacer este trabajo de integrar cosas buenas de ellos y seguir adelante. También la intención de querer castigar. En el adolescente pues tiene que ver con separarse, pero después la intención de castigar sí puede ser muy dañina, ya no importa la edad. Que no es lo mismo al antro que íbamos nosotros, que nosotros le decíamos discoteca, pero el antro era ir a ver desnudas o desnudos. Nosotros llegábamos a una discoteca a bailar a las 10 de la noche. Hoy tienen su forma de hablar, abren pista a las 12. No los dejes ir a bailar si quieres que lleguen a la 1, porque no hay manera, no van a bailar. Hay cosas que no entendemos y tenemos que ponernos a tono. Eso no estoy diciendo que nos dejemos llegar a las 4 de la mañana, pero que por lo menos entendamos lo que pasa. ¿Cuántos papás nos hablan y nos dicen, oye, ¿me puedes recomendar un libro de orientación sexual? ¿Qué edad tiene tu hijo? Pues 11. No, pues ya se te hizo tarde. Hoy día, eso hay que hacerlo desde mucho más jóvenes, porque ellos con un clic se meten a ver lo que quieren. No es nada más que los chavos a veces no entiendan nuestra forma de actuar, sino que nosotros no entendemos la de ellos. Nosotros, los papás, también quisiéramos cuando son chavos, que ellos nos vengan a pedir disculpas a nosotros siempre. Bueno, ¿y qué nosotros no metemos la pata? Adultos tenemos que cambiar, porque si no te estás quedando atrás. No puedes relacionarte con tus hijos si no manejas el celular y si no manejas la tableta y si no manejas el internet. Mi familia está conformada por mi papá, mi mamá, 2 hermanos más y los 2 son hombres. Mis papás siempre se han preocupado por mí, me han dado todo y me han procurado para que no me falte nada. Se han preocupado por mi escuela, por darme todo, simplemente que no me falte nada. Mi papá es diseñador de interiores. El trabajo de mi papá permite que mi mamá siempre esté en casa y se preocupe por nosotros. Mis papás se sienten orgullosos de mí porque tengo un buen trabajo. A pesar de que mis padres nos trataron a los 3 por igual, tenemos un hermano que es como la manzana podrida. Él tiene un problema de rebeldía y dice que se arrepiente y se avergüenza de los padres que tenemos. Nosotros tratamos de hablar con él, pero él dice que esos padres no deberían de ser nuestros. Él castiga a mis padres no llegando a la casa, drogándose, alcoholizándose. A mí me toca ser el hijo que consuela a los padres, que les dice que son los mejores, que todo está bien. Y mi hermano es el encargado de demostrarles que todo lo hacen mal y que es todo lo contrario a lo que ellos creen. No sé si mi hermano fue el más consentido por ser el menor y fue la consecuencia de que sea así. Yo me pongo a pensar de que ellos sí son los padres que nosotros necesitamos y no entiendo la razón por la cual él es así. Yo me siento muy orgulloso de mis padres, aunque mi hermano no se sienta de la misma forma. Muchísimas gracias por ese testimonio. Y bueno, por aquí tenemos a Vicente. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, gracias. Oye, ¿a ti cómo te fue de niño? ¿Tuviste los papás que querías? Bueno, pues yo me crié con mis abuelos. Muere mi abuela, yo me voy a Veracruz y pues a mi mamá la veía muy poco, ¿no? Entonces muere mi abuela, yo me vengo aquí con ella y empieza a haber límites, empieza a llamarme la atención. Oye, pero me estabas comentando antes de salir al aire que tú sí, cuando estabas con tu abuelita, tenías como muchas expectativas de que la vida con tu mamá iba a ser mejor. Tenía unas expectativas de mi mamá muy grande, de mi papá enorme, el tener un padre para mí. Decía, pues yo ahora que me vaya con mi mamá, voy a buscar a mi papá y todo, ¿no? Pero no, tenía unas expectativas muy grandes. Y llego aquí con ella, me empieza a poner límites, empieza a relacionarme, a ponerme más atención. Y
empiezo a ponerme con ese coraje y todo. Y ¿Ya no te gustó? Ya no me gustó porque llegas tan tarde, tienes que llegar a una hora, tienes que respetar aquí a tu hermana, tienes que estar. Entonces, esos límites, yo decía, me enfurecían, me enojaba, ¿no? Ahora que soy padre, comprendo por qué se ponía así mi mamá, ¿no? Y ahora no la juzgo porque ella luego me dice, no, es que fui una mala madre. Les digo, no, mamá, no eres ni buena ni mala, simple y sencillamente eres mi madre y la bendigo donde quiera que esté, que Dios me la cuide y es algo muy hermoso lo que tengo. Gracias, Vicente, muchísimas gracias. Qué interesante, ¿no? Esto, porque dice, claro, yo tengo la expectativa enorme, que eso es lo que mucho pasa, sobre todo cuando no los tienes cerca y de repente ya lo tengo y pues no, ¿dónde quedó mi mamá de fantasía, no? Algo fundamental es la idea de que los papás no estamos o los papás no están para caerles bien a los hijos. No se están para poner eso, límites y a veces los papás tienen que aguantar el berrinche del hijo o el que los hijos tienen mucha persistencia para querer tumbar el límite y que un buen rol de los padres también es decir, me mantengo con las reglas o me mantengo en mi lugar o me mantengo firme aunque te duela, aunque te enoje, aunque te caiga mal, pero esto te va a hacer bien a la larga. Claro, por supuesto. Qué bueno que lo puede valorar. Debería de ser criar hijos seguros e independientes. Así es. Eso y muchas otras cosas que cada quien le ponga por ahí. Déjame hacer el comentario que yo decía del duelo con la niña esta de 13 años. El proceso de duelo, de pérdida, tiene diferentes fases. Si yo pierdo mi pluma o pierdo a un papá, paso por las diferentes fases, aunque obviamente con distinta intensidad. Es más fácil, perdón que se oiga rudo lo que voy a decir, entrar al proceso de duelo cuando enterramos a alguien, que no hay remedio, que cuando tenemos a alguien por ahí que no me hace caso. Claro. Entonces, por eso probablemente su sobrina puede entender muy bien, su mamá se murió, no hay de otra, pero no puede entender a este señor que estando ella viva y sana, etcétera, él no le haga caso. Por eso cuesta mucho más trabajo esa parte. Y esa parte, cuando no se puede manejar, puede durar muchísimo tiempo, porque hay un enojo, ¿no? En el otro lado, pues hay una revancha, un enojo y quiere uno maldecir a Dios y a todas esas cosas porque se llevó a mi mamá, ¿no? Murió mi mamá, pero el otro, ese lo hizo porque quiso, ¿no? Entonces, qué bueno que ha ido a terapia. Quiero decir que se sacó la lotería, lo dije, pero no sé si alcanzó a oír, teniendo una tía que sí la acogió y que es su mamá. O sea, los papás no son realmente, o sea, los padres biológicos son los que pusieron sus semillitas, por decirlo así, pero los que los tienen, les cambiaron los pañales, les ponen reglas, los orientan en una serie de cosas, esos son los papás. El otro día escuchamos un comentario, Saúl, de un especialista que decía que todos los papás pasamos por el proceso de adopción. Y me parece precioso y es cierto, ¿no? Porque claro, hasta que tú eliges ser madre o ser padre, aunque lo hayas parido, pero en el momento que lo eliges y adoptas el papel, entonces te conviertes, que es lo que ella hizo, ¿no? Claro. Claro que sí, yo también estoy de acuerdo contigo, es su hija y tú eres pues su madre, ¿no? Nancy, querías comentar. Fíjate que una de las cosas que todo el tiempo se está escuchando en los testimonios y también entre lo que estamos hablando aquí, es que nosotros no tenemos, los papás, no siempre tenemos lo que queremos, pero siempre tenemos lo que necesitamos. Y lo mismo se puede aplicar a los padres. Es decir, la vida no siempre te da lo que tú quieres, pero siempre te da lo que necesitas. Entonces, a lo mejor a muchos no les dio los padres que quieren, pero sí los padres que necesitan. Y lo que escuchamos todo el tiempo es lo que la gente ha aprendido de la experiencia y cómo inclusive en las situaciones dolorosas, como José Luis, como la tía que adopta a una niña, hay alguien que toma esta función y que ayuda a sanar la herida y a salir adelante. Y estas personas son el resultado no solamente de los padres que los abandonaron, sino de los que los acogieron. Claro. Porque tu verdadero padre es tu padre. Claro. No el padre que te dejó. Y aquí entra, perdón, sí, claro, me gustaría mencionar que entra en gran importancia aquí un concepto que es la resiliencia. O sea, en tanto nosotros tengamos esta capacidad de poder afrontar y reponernos ante la adversidad,
va a ser como este logro que nosotros podamos tener de poder vivir una vida mucho más plena, ¿no? Esto es muy importante tener este concepto ahí muy puesto, porque siempre nos va a invitar y nos va a llamar a cómo podemos sortear esas situaciones de dificultad que inherentemente van con la vida. Mira, aquí hay un testimonio de una persona que lo vivió también y que dice: yo soy hija de una madre biológica y de una adoptiva, de las cuales de ambas me siento muy orgullosa porque de cada una aprendí lo más maravilloso de ellas. Son seres humanos tal cual, con sus virtudes y defectos, sin embargo cada una me dio lo mejor de ellas, por lo que soy feliz, me siento así, las cosas que no me sirven simplemente las hago a un lado, por lo que aprendí y admiré de ellas para que hoy como adulta no repita los mismos errores que en su momento llegué a cometer. Una me enseñó lo que es la nobleza para poder entregarle todo mi amor a un hijo que inclusive no podía ella cuidar y sacar adelante, y la otra me dio lo que fue un hogar, una estabilidad, para saber tener raíces bien plantadas y saber lo que implica responsabilizarse de esto, pudiendo sacar adelante todo, y dice que felicita muchísimo al programa. Muy bien, mi Sandy. Aquí tengo conmigo a Guadalupe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. A ver, cuéntame, Guadalupe. Pues a mí rapidísimo me gustaría compartir desde mi historia, desde mis experiencias, tres cosas que escucho aquí muy importantes. Una es que precisamente yo creo que, y lo expreso como hija y como madre, yo creo que no somos nadie para juzgar a nadie, y mucho menos a los padres, porque nadie somos perfectos, una. Y la otra es que los padres, dentro de sus posibilidades, pues hacemos todo, ¿no? En su mayoría los padres hacemos lo mejor para nuestros hijos, sin saber que a lo mejor muchas veces los estamos dañando. Y la última que bueno, yo les comparto así, a mí me pasó, y es las expectativas que tanto como padres y como hijos depositamos, ¿no? Lo que decía la doctora Nancy, es lo peor que podemos hacer. Yo me quedo con esta parte, a mí me han castigado mucho a mis hijos, por ¿De qué manera te han castigado? Pues del hecho de ya no querer estudiar, de tomar sus decisiones, ¿no? Cuando yo así, pues otras expectativas totalmente diferentes, a lo mejor mis expectativas, lo que yo hubiese querido que ellos lograran porque yo no logré. Pero entonces, ¿tú tomas como castigo para ti el que ellos no estudien? ¿No crees que es una elección de vida? Elección de vida y esa... No, elección. Elección. O sea, ellos lo eligieron, pero ¿crees que fue castigo para ti? ¿Por qué lo traduces en castigo? Porque es esta parte que dicen, no, bueno, yo fui muy, muy controladora en su momento, o sea, fui así como, no, y esto es así, ¿no? Porque lo digo yo. Entonces ellos se voltean y dicen, no, o sea, mi hija mayor me decía en un momento, yo le decía, es que, ¿por qué? O sea, porque lo dices tú, no, mamá. O sea, si tú dices que sí, yo digo que no, y hazle como quieras, ¿no? Entonces, lo tomo, es a lo mejor una forma no la correcta de decir, o sea, para mí pues fueron castigos, ¿no? Por mi forma de ser, por mis expectativas, por todas las expectativas que yo puse en ellos. Ellos no cumplieron tus expectativas y por eso sientes que te castigaron. Y yo a ellos, porque bueno, finalmente yo a esas alturas de la vida tampoco cumplí con las expectativas que ellos tenían de mí. Entonces, pues es algo mutuo. Ok, muchísimas gracias, Guadalupe. Sí, claro, Saúl, las cuestiones de género, es que estoy muy clavado aquí con esta niña. Sí tenemos que tener cuidado de no promover sin querer, que sería reforzar negativamente ciertos patrones, ¿no? Esta niña tiene todo el derecho de no querer a su papá, pero ella tiene que entender que no todos los hombres somos iguales a su papá. Y eso es una chamba que su mamá va a tener que hacer, porque no queremos que crezca pensando que, por decir, ¿para qué se casa si la va a abandonar el hombre? No todos somos iguales, ¿no? Claro. Esa es una de las broncas de género, ¿no? Que pareciera que todos los hombres estamos encuadrados en lo que se espera de nosotros y las mujeres que todos los hombres abandonan, y no es cierto. Que todos abandonan y que todos o violentan. Ponen el cuerno y no es así, no es cierto. Y entonces ella debería crecer. Se ha hablado mucho de si un paciente necesita ir con un hombre, con una mujer, y bueno, muchas veces es difícil. Pero en casos así, conviene que vayan con un hombre, ¿no? Para que se den cuenta, yo siempre digo, lo que se dan cuenta tu hijo primero es que yo no soy como tú, mejor o peor, pero igual no. Exacto. Entonces la gente puede ir, los niños sobre todo, pueden ir dándose cuenta, porque lo que ella mamó es que el papá la abandonó, ¿no? O sea, se muere mi mami y en vez de que
maldito se quede conmigo, se larga. Pues queremos que, repito, que no crezca pensando que todo el sexo opuesto a ella es igual, ¿no? Claro, sí, una situación importante que retomo a partir de esto y que comentábamos hace un momento, era que una de las importancias fundamentales de revisar nuestra relación con nuestros padres es también a la hora de elegir nuestra pareja o la relación que tenemos. Porque mucho de ello tiene con respecto a cómo nos relacionamos con nuestros padres. Cómo estamos, cómo nos vivimos en la pareja, cómo conciliamos la relación, qué expectativas hacemos de la pareja, qué estamos esperando de la pareja, porque muchas veces queremos cubrir justamente estos vacíos que nuestros padres dejaron con nuestra pareja. Entonces, una de las importancias fundamentales tiene que ver también con nuestras relaciones de pareja a partir de cómo la tenemos con nuestros padres. Claro, por supuesto, ¿no? bien difícil. Nancy, a forma de conclusión. Pero también tener a alguien igual, ¿no? Claro. Sí, claro, por supuesto, es una contradicción en realidad. Sí. Oigan, bueno, ya se acabó el programa, estamos en conteo exacto. Así es que, bueno, muchísimas gracias de veras a los cuatro, gracias por haber estado aquí, gracias por compartirnos toda su experiencia. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, gracias a todo el público, de veras gracias por haber venido y contarnos sus historias, a los testimonios, a la producción. Sandy, gracias, por supuesto a Istiel Caneda y, ay, se me acaba de ir el nombre, pero ahorita lo digo, de Fabiola. Fabiola, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza, que vamos a hablar de esto bien interesante. Ahora ya podemos ponerle a nuestros hijos los apellidos de la mamá primero. ¿Tú qué opinas de eso? Quédate con nosotros, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.